Hoy traemos un tema que seguro les hará reflexionar. ¿Realmente existe la zona de confort? Escuchamos constantemente la frase salir de tu zona de confort, como si fuera una especie de jaula de la que hay que escapar. Pero, ¿qué pasa si en lugar de salir de ella, simplemente la ampliamos? Es decir, en vez de forzarnos a enfrentar la incomodidad todo el tiempo, ¿por qué no hacer que nuestra zona de confort crezca con nosotros? Porque muchas veces, cuando damos un salto demasiado grande, terminamos volviendo atrás, incluso con miedo. Para hablar de este tema, tengo el placer de contar con una invitada especial, Patricia Jiménez, comunicadora y periodista, que gracias a su trayectoria, no dudo que nos ayudará a recapacitar sobre algunas características del comportamiento humano. Patricia, un gusto tenerte por acá en el episodio del podcast, de verdad, muy emocionado y agradecido desde ya porque hayamos podido cuadrar agendas para estar acá y conversar de este tema tan lindo. ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, Luis, gracias. ¿Te digo Luis o te digo Osito Hormiguero? No sé. Como te quede más fácil, como te quede más fácil. Es curioso, muchas veces hay gente que me dice, mira, ¿y vos cómo te llamabas? Porque se les olvida mi nombre. Entonces, como te quede más fácil recordarme. Perfecto. Pues yo encantada de participar con vos en este podcast y ojalá a la gente le guste y ojalá podamos aprender nosotros y también que a la gente le quede algo bonito que recordar. Esa es la intención, Y este episodio yo creo que va a ser muy reflexivo porque vamos a hablar de un concepto quizás común, el tema de la zona de confort, pero desde nuestras perspectivas, desde nuestra forma de verlo, ¿verdad? Entonces es interesante, me encantaría, Patrick, que nos contaras desde tu experiencia, ya sea como comunicadora a nivel profesional o a nivel personal, vos cómo definirías eso, la zona de confort. ¿Qué es para vos eso? Para mí la zona de confort es la zona donde yo me siento bien, donde me siento segura, donde yo siento que no significa tomar ningún riesgo, digamos, donde yo estoy bien, digamos, ahí ya me quedé porque es donde yo me siento bien, donde no siento riesgos, donde no siento peligro, donde yo sé que voy a quedarme, que siempre que me quede ahí, digamos, voy a estar bien, entre comillas, digamos. No va a significar para mí ningún estrés, no va a significar para mí novedad, o sea, ya, en eso estoy y ahí me quedé. Para mí esa sería, digamos, la zona de confort. Sí, coincido con vos. Hay algo interesante y es que normalmente, no sé si por un tema social o por un tema psicológico, se nos dice que debemos salir de esa zona de confort eventualmente para poder crecer. La zona de confort obviamente está delimitada por muchas de las necesidades y muchas de las percepciones y sensaciones que vos comentas. Pero vos crees que realmente es un lugar cómodo, la zona de confort, o simplemente es un lugar más bien conocido en vez de confort, o sea que por el hecho de conocerlo me siento bien, pero no necesariamente eso implique que yo me sienta a gusto, que me sienta cómodo en esa zona. Y no necesariamente, digamos que la zona de confort es una zona que me da seguridad, pero no necesariamente me va a hacer ser feliz siempre, ¿verdad? Porque, bueno, yo personalmente soy una mujer de cambios. Yo necesito estar haciendo cosas diferentes y por eso tal vez estudié periodismo, porque cuando uno estudia periodismo y ejerce el periodismo como carrera en un medio de comunicación, tu día nunca sabes cómo empieza ni cómo termina, ¿verdad? Vos podés salir de tu casa desayunadito, llegar al canal, bueno, como fue en mi caso por casi 20 años en Teletica, llegar y ver que terminaste el día en Limón, o sea, en una huelga en Moín, y terminaste ahí y de repente no solamente terminaste ahí, sino que vas a quedarte ahí 3 días más porque el conflicto siguió, ¿verdad? Entonces, para mí la zona de confort es algo un poco complicado
porque nunca mi profesión me ha permitido mantenerme en un solo lugar. Y ahora que soy empresaria y soy dueña de mi agencia de comunicación, tampoco, porque todos los días yo me siento en la compu y los retos son diferentes. Un cliente quiere hoy una cosa, mañana tenemos que hacer otro trabajo en redes sociales, se me activó una crisis reputacional por otro lado, etcétera. O sea, yo no paro, entonces no sé lo que es como quedarme en un solo lugar. Sí puedo decir que hay cosas que me permiten tener paz y estar tranquila y sentir que tengo las cosas bajo control. Pero también creo que vos dijiste antes cuando estábamos en off que tal vez no es salirse sino expandir la zona de confort. Y yo prefiero quedarme con ese verbo, digamos, de expandir en lo que me siento bien y no salirme de lo que me siento bien. Pero yo creo que hay muchas cosas y yo sí creo en que uno tiene que atreverse. O sea, yo no me imagino en un solo lugar, en una oficina, todos los días haciendo lo mismo. Y hay gente súper estructurada en eso y que no se imagina haciendo otra cosa. Y se pensiona haciendo eso, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen? Yo no podría, ¿verdad? O sea, yo creo que para mí la zona de confort naturalmente no existe, porque siempre tengo que estar saliéndome de esa zona de confort, ¿verdad? Y yo creo que expandirla es una forma muy bonita de decirla, porque quienes tienen trabajos o formas de vida más estructuradas, expandirla es súper válido. Uno tiene que tomar oxígeno de alguna otra forma, hacer cosas nuevas, diferentes, descubrir en qué otras cosas uno es bueno y no sabía. ¿Verdad? También pienso en este momento en las mamás que están en la casa, tal vez que no ejercieron su profesión y están metidas ahí 24/7 atendiendo maridos, chicos, etcétera. Ay, no sé, yo seguramente más iría al gimnasio, me metería en la junta directiva de la escuela, ¿me entendés? O sea, el montón de cosas como para intentar expandirme, ¿verdad? Y no quedarme ahí, porque de una u otra forma, aunque me da tranquilidad, estabilidad y paz, puede no solo aburrirme, sino estancarme también. Es interesante porque ahora que mencionábamos del concepto de expandir esa zona de confort en vez de salirse de ella, vamos a profundizar en ello porque muchas veces nos dicen que el crecimiento de todo individuo está fuera de la zona de confort y por eso se usa la frase de salir de ella. Pero yo creo que el salir de la zona de confort en determinado momento, o sea, ya y a manera muy personal, porque depende de cada quien, puede volverse contraproducente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera genera miedo. Genera miedo y hasta cierto punto rechazo al cambio. Quizás en el caso nuestro no, porque lo necesitamos esa variedad, esa diversidad, esa actividad, pero hay muchas personas que están tranquilos sin mover un dedo, pero el querer hacerlo puede implicar eso, ¿verdad? No, pero ¿qué va a pasar? Y ese miedo y esa ansiedad pues los detenga precisamente a salir. El reto quizás desde un punto de vista psicológico es supera ese miedo. Inténtalo porque no sabes qué te vas a encontrar fuera, pero puede ser contraproducente si el hacerlo implica no lo disfruté, no era lo mío y entonces tengo que regresar y puede generar cierto sentimiento como de frustración o como de pérdida, ¿verdad? El tener que regresar. Entonces no sé si para vos el término de salir de la zona de confort puede traer consigo ese riesgo en determinadas personas de que más bien se le vuelva la tortilla, como dicen, ¿verdad? Y se convierte en algo negativo para la persona. Incluso hay personas que nunca se salieron o nunca expandieron su zona de confort, también por miedo a perder, por ejemplo, estabilidad económica. O sea, sobre todo cuando es responsable de una familia, ¿verdad? O sea, digamos, tal vez los papás de la generación nuestra, de un papá que tuvo un trabajo en el banco toda la vida, se quedó en el banco toda la vida. Claro. O sea, precisamente porque tenía 2 chicos, 3 chicos, 4 chicos, y lo importante para él era tener ese sueldito fijo, ¿verdad? Para poder que los demás tuvieran una carrera, ¿verdad? O muchos de repente dicen, no, voy a renunciar porque voy a poner
mi negocio propio, pero no necesariamente les va bien, Claro. ¿verdad? Es parte de ese riesgo, ¿verdad? Pero yo sí creo que pese a ese miedo, si yo estoy en una zona de confort que me da total estabilidad y que no hay nada por lo que yo tenga que luchar, ni mucho menos, y ahí me quedé, y para mucha gente debe ser válido, pero para mí sería aburridísimo. Yo digo, ¿cómo no me di cuenta de tal cosa? ¿Cómo no hice tal otra? Incluso yo que salí, o sea, mucha gente cuando yo salí de Telenoticias me decían, ¿estás loca? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo por el tipo de trabajo que significa, ¿verdad? Tan bonito, de tanta proyección, de tanta retroalimentación bonita. ¿Y cómo te vas a ir a tener un salario seguro, a ir a poner tu agencia de comunicación? O sea, ¿quién hace eso? Y si el otro mes no tenés salario, yo siempre dije, veo a ver qué hago. Yo a veces decía, de las cosas que sé hacer es manejar. Si no me compro una buseta y llevo y traigo chiquillos a un colegio o a un kinder. O sea, a mí realmente esas cosas nunca me han frenado, ¿verdad? O sea, yo siempre soy muy atrevida en eso. Y por eso te digo que para mucha gente puede significar un miedo y es totalmente respetable querer quedarse ahí, también creo que hay que buscar qué hacer. Yo conozco mucha gente que como yo tomó una decisión y se salió o expandió esa zona de confort, digamos, de algo seguro, y todos coincidimos en algo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Es cierto. Eso, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Verdad? Y yo converso con mis amigos, periodistas o no, que se han atrevido a emprender y siempre coincidimos en eso. ¿Por qué no lo hicimos antes? Entonces, si la gente no quiere asumirlo, es súper respetable por las razones que tenga. Pero si no, es una aventura interesante. Claro, y es muy válido lo que decís, te entiendo perfectamente, Patri, porque comparto el mismo caso. O sea, yo fui informático trabajando en el sector bancario durante 30 años y de un pronto a otro tomamos la decisión acá en familia de que voy a emprender en algo completamente diferente. O sea, y todo el mundo me decía, ¿cómo se le ocurre a estas alturas de su vida empezar un negocio completamente diferente? Vas a dejar botado tu trabajo, tu trayectoria, tu profesión y te vas a dedicar a la fotografía, algo completamente distinto y tan poco estable, si se quiere llamar así. Yo creo que eso es muy subjetivo, ¿verdad? Yo sí coincido y reconozco que soy muy impulsivo, pero mi zona de confort no puede esperar. O sea, si algo en este momento no me está haciendo feliz, pues hay que buscar eso que te hace feliz. Y precisamente de eso se trata, de entonces ampliar la zona de confort. ¿Vos crees que al margen de nuestras personalidades, el querer salir de esa zona de confort nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas, simplemente por seguir la corriente de lo que nos están imponiendo, con ese mensaje constante de que debes hacerlo? Y recalco, el hecho de que lo hagas, de que te saltes esa barrera para ampliar esa zona de confort, probar algo diferente, intentarlo, y que no funcione y decidas regresar, no es un problema para vos. O sea, eso no quiere decir de que te tienes que sentir mal, fracasado, frustrados. El regresar a lo que hacías simplemente te debe dejar la satisfacción de lo intenté, no funcionó, pero no me quedé con la duda de qué hubiera pasado si, que eso es muy importante. Totalmente coincido con vos. O sea, yo tomo el riesgo y si me fue mal y me tengo que devolver a los medios de comunicación a trabajar como lo hacía antes o regresar de nuevo a la actividad que tenga cualquiera de las personas que nos está escuchando, yo prefiero haber fracasado y devolverme que no haberlo intentado. Exacto. O sea, porque entonces vas a estar toda la vida diciendo, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y si yo lo hubiera hecho, qué hubiera pasado? Y si yo lo hubiera hecho, tal vez tendría una vida diferente. Y si yo lo hubiera hecho... Además, tenemos que pensar algo importantísimo y es que el paso nuestro por aquí es muy corto.
Yo no me imagino haciendo algo que no me ilusione y que no me haga feliz y que por el contrario me amargue. O sea, jamás. O sea, yo creería que aunque esté en mi zona de confort, todo está bien, no creo que necesite cambio. Yo me preguntaría, Dios mío, y eso a mí me hace feliz. Ahora que vos decías eso, o sea, ¿quién va a decirte, quién te va a apoyar 30 años en informática en la banca y que vos digas que vas a ir a tomar fotos? ¿Verdad? O sea, yo igual hubiera seguido, seguro habría sido una del team que te hubiera dicho no. Hoy digo, qué dicha que estás tomando fotos porque hiciste unas fotos espectaculares para mis 50 años, de las que todo el mundo tiene que hablar con quien te recomiendo miles, ¿verdad? O sea, pero es ese miedo, yo sé, y el miedo paraliza, pero yo también creo que uno debe tener como una red de apoyo cuando va a tomar esa decisión. Por supuesto. Digamos, desde la persona, si no tiene un psicólogo o una psicóloga, o un mejor amigo, o un papá o una mamá de esos súper sabias que a veces Dios puso en nuestras vidas, un hermano, un mejor amigo. O sea, esa zona de confort que te diga, Patri, dele, hágalo. Ay, pero vos, después vemos a ver si tenemos que resolverlo, pero hágalo. Y la otra hermana, no, yo te ayudo con los chiquillos, yo te los cuido, yo te los recojo. O sea, tener también como esa red de apoyo que nos permita sentirnos, cuando vamos a dar ese paso, acompañados. Digamos, no tanto impulsivo, sino tal vez el impulso es querer hacerlo, pero también tomar todas las previsiones necesarias si yo lo voy a hacer. Digamos, si vos fuiste un informático por tantos años, yo me imagino que te planificaste para la salida, ¿verdad? No es lo mismo que cuando te despiden y ahí tocó ver a ver qué hacer. Pero si no, uno más o menos se planifica y uno dice, bueno, va a tener un ahorrito de tanto como por si no me funciona, tampoco no tenga para comprar el diario al mes siguiente, ¿verdad? Yo creo que si bien puede ser un impulso, también tiene que estar acompañado de una serie de decisiones y de una red de apoyo para que si no me va tan bien y me tenga que devolver a lo que antes hacía, diga, bueno, lo intenté, pero también tuve quienes me acompañaran en este camino. Súper importante eso que recomendás, porque yo creo que eso ayuda a mitigar un poquitito ese miedo, esa incertidumbre, esas dudas para dar el paso. ¿Vos recuerdas, Patrick, porque creo que también sería muy valioso, alguna experiencia o alguna situación, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, donde hayas intentado salir de esa zona de confort o ampliarla, como mejor lo decimos, y que no haya resultado, o sea, que haya implicado para vos, mira, me tengo que devolver, me tengo que aborto el plan, porque eso lo que reafirma es de que cualquier intento que hagamos no necesariamente tiene que funcionar, y eso no está mal. Mira, es que personalmente no, tengo que decir que he sido muy bendecida hasta el día de hoy y lo que me he propuesto lo he logrado. Sí ha significado para mí mucho sacrificio personal y mucho trabajo, ¿verdad? El otro día, yo últimamente estoy más preocupada por la fecha de pensión que por otra cosa, ¿verdad? Y mis amigos y mi gente se ríe. Y la vea, nunca antes había abierto el EDUS. Y un día de estos dije yo, tengo que saber cuánto me falta para pensionarme, ¿verdad? O sea, porque recién cumplí 50, digo yo, bueno, me quedan 13. Y yo digo, porque realmente ha significado mucho sacrificio y mucho cansancio, ¿verdad? Ser exitoso también requiere eso. Hay mucha gente que dice, facilísimo, facilísimo. No. Emprender y ser su propio jefe es lo menos fácil que existe sobre la faz de la tierra, ¿verdad? No he tenido yo personalmente ese tema de devolverme, pero sí gente cercana que ha tenido que hacerlo. Y yo creo que lo más importante es devolverse y hacerlo con dignidad, ¿verdad? Y decir, bueno, lo intenté, qué dicha, me encanta, sufrí, ahora incluso voy a valorar más ser empleada que antes, porque sé lo difícil que es, no sé. Pero sí he tenido gente que se ha tenido que devolver
y creo que vale, es más lo que aprendieron que el sentir que se rebajaron por volver, ¿verdad? Sino yo ya con todo esto que aprendí ahora no voy a poner en riesgo un montón de cosas que de repente antes no valoré. Y vos sabés, Patrick, que, bueno, no sé si tienes el dato, pero culturalmente el tema de intentar un negocio, de intentar un emprendimiento, una iniciativa profesional en algunas culturas es sinónimo de un currículum profesional muy positivo. Quizás acá en nuestras latitudes no. ¿Por qué? Porque nos enseñaron quizás a que si lo intentaste, si trataste de levantar un negocio o alguna idea y no funciona, eso es un reflejo de que no lo lograste y que fracasaste. Pero en otras culturas vos ves en tu currículum, si intenté tal negocio, no importa, duró 1 año, 2 años, y aunque me haya ido a la bancarrota, volví a intentar otro negocio, eso es currículum porque eso es, no funcionó, pero me levanté nuevamente y lo volví a intentar. Y eso desde el punto de vista de carácter, desde el punto de vista, digamos, profesional, en algunas culturas es algo positivo. Vos ahorita mencionaste una recomendación muy importante y es planificar ese cambio. Ahora que mencionamos de que lo que queremos dejar como mensaje en este episodio es que ampliemos nuestra zona de confort, porque eso es lo que nos ayuda a que permanentemente nos sintamos cómodos. Es como cuando uno tiene una finquita y le compra un pedacito de terreno al vecino, y entonces uno lo que va a hacer es que la cerca de tu finquita te la vas a correr un poquito hacia afuera porque ya le compraste un poquito de terreno más a tu vecino. Y entonces ya ahora tu finquita es más amplia, entonces puedes disfrutar más, sembrar más cultivos y todo lo demás porque tu finquita se amplió. ¿Qué otra recomendación, qué otro consejo podrías darle a las personas para que precisamente ese proceso de crecimiento sea algo sostenible? O sea, sea algo que realmente esté asociado a nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y que no nos haga sentir inseguros por ir dando poco a poco esos pasos de una manera gradual. Yo creo que lo más importante es tener el objetivo claro. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? Puede ser que haya gente que lo logra más rápido que yo, otros lo logran mucho más despacio, pero ir siempre trabajando por un objetivo y que esa sea mi motivación siempre. Y siempre hay que verse en lo que uno quiere. Si lo que yo quiero es ser una periodista exitosa, es imaginármelo como tal. Si lo que yo quiero es tener, no me gusta mucho hablar de cosas, digamos, materiales, pero si lo que yo quiero es salir de mi apartamento y tener una casa, digamos, con patio, imagínese la casa con patio, o sea, proyéctela, hágala, véase sembrando los limones en el patio, o sea, la mente es demasiado poderosa y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a siempre proyectarnos, imaginándonos, haciendo cosas, superándonos a nosotros mismos. Vamos a ver, se me ocurrió esto para hacerlo en mi empresa, ahora quiero hacer esto, quiero hacer otras cosas. Y vieras que a diferencia de nosotros que tal vez pertenecemos a cierta generación que nos enseñaron, primero que teníamos que trabajar para alguien. Segundo, que Dios libre nos despidieran. Tercero, lo más importante, comprarnos una casa, comprarnos un carro y ya, y pasarnos el resto de la vida pagando eso. Admiro las generaciones actuales, en donde ellos pagan por una experiencia y no por un activo. Se quieren ver pensionados a los 40. Entonces yo los veo, los escucho y ¿verdad? Y ellos quieren ser sus propios jefes. No quieren ser el jefe, el empleado de nadie. Exacto. Y por eso es que son una generación que tiene un montón de problemas terribles, pero hay algo que sí tienen y es la creatividad. Y vos los ves inventando y haciendo cosas y es que, mami, yo no quiero ir a una oficina, mami, yo no quiero ser empleada de nadie. O como a veces me dice mi hijo, uy, mami, ser empleado suyo, sí, bárbaro, ¿verdad? Entonces, son cosas que
que también yo creo que los chicos actualmente han evolucionado. Y eso también a mí me llena mucho de buena energía, pensar de que ni siquiera saben lo que es una zona de confort. Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Patri, recientemente vos tuviste una sesión de fotos acá, como mencionabas. Cuéntanos qué te hizo tomar esa decisión, aparte de la época, de la etapa importante que querías conmemorar. ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto de vista de esto que mencionamos, de ampliar la zona de confort, de salir de ella, de atreverte, en relación específicamente con esta experiencia que viviste acá en el estudio? Bueno, lindísimo, porque pues, primero te seguía en redes, ¿verdad? Y entonces ahí más o menos yo veía el tipo de trabajo que hacías y yo dije, o sea, yo me voy a regalar para mí a los 50 años una sesión de fotos diferente, extraordinaria, que se salga de la foto normal y menos ejecutiva. No quería nada que fuera ejecutivo porque siempre me tomo fotos así, sino que yo quería algo que fuera completamente diferente, que yo pudiera recordar por siempre. Y entonces fue ahí donde te escribí, hicimos cita y bueno, nos comunicamos para esta sesión. Para mí lo más lindo de la sesión fue que yo no posé para fotos. Y tal vez la gente me va a decir, ¿cómo que no posó para fotos? Y de ahí lo que le tomaron fueron fotos. No, porque Luis te lleva de la mano y entonces te hace sentir que estás en cualquier otra cosa menos tomándote una foto. Y él tiene la capacidad de capturar esos momentos que uno no se está viendo en la cámara ni está haciendo X pose o como modelo o con la cadera para allá y el trasero para acá y la cara aquí. O sea, nada de eso existe, sino que él solo te pone música, te dice vas a sentir, vas a cerrar los ojos, ahora abrirlos y simplemente hacer un juego que se vuelve uno entre el lente y él y logra capturar de uno momentos que ni me imaginé. O sea, incluso una foto, la más sexosa de todas, que era sentarme en una silla ahí con los hombros pelados y las piernas peladas y toda la cosa y con mi copa de vino. Y en la vida me había hecho una foto de esas. Pero yo dije, ay, aquí voy, yo me voy a atrever. Y te digo que es una de las fotos que más le gustó a la gente cuando las publiqué, ¿verdad? Porque era demostrar como mi parte sexosa, que solo algunos caballeros podrán conocer. pero yo ahí dije, ay, yo me voy a atrever y me salí de mi zona de confort, ¿verdad? Porque mi zona de confort es jamás mostrarte, pero ni el ápice de mi hombro. Y ahí te pelé los hombros, te pelé las piernas, ¿verdad? Me tapaba únicamente que una silla y una blusilla, ¿verdad? Y fue muy bonita la experiencia. Y cada vez que alguien me pregunta por estas fotos, yo siempre cuento la experiencia como tal. Y les digo, no van a ir a una sesión de fotos de modelo, ¿verdad? Aparte de que también yo te dije, ay no, yo no soy modelo, yo tengo mis carnitas por todo lado, ¿verdad? Entonces yo como que figura de modelo cero. Entonces eso también te inhibe, ¿verdad? Entonces decís, uy, él me va a ver y, ¿verdad? Va a ver que mis caderas, que mis piernotas, que mi traserón, etcétera. Y qué vergüenza, porque quién sabe cómo me voy a ver. Pero nada de eso pasa en tus sesiones. O sea, es sentirte cómoda, es sentirte bella,
es sentir que puedes modelar de una forma en que no estás modelando, y es una etapa lindísima que yo creo que toda mujer debe experimentar. Qué lindo, qué lindas palabras. Y sabes que algo me reconforta de lo que decís, y es que te lograste desvincular del propósito del momento, que eran precisamente las fotos, y lograste conectar con algo más interno, más íntimo, más personal. Y en ese sentido, me encantaría preguntarte, ya en un contexto más personal, si vos descubriste a raíz de esta experiencia algo sobre vos misma, o sea, algo que no habías experimentado, algo que quizás ignorabas, como mencionas ahorita. Simplemente sí, yo iba por unas fotos, pero la experiencia se tornó en algo que no tenía necesariamente que ver con ese resultado, con ese propósito, desde el punto de vista personal. Ya después de la sesión fotográfica, ya después de ver el resultado, ya después de asombrarte por lo que lograste y por lo que fuiste capaz de hacer, ¿qué representó eso desde el punto de vista personal para vos, esa experiencia después de tus 50, o sea, meses, semanas después, inclusive hoy en día? Libertad. Me permitió ser libre, porque uno siempre tiene y responde a ciertos estándares, a ciertas cosas. O sea, yo estoy muy acostumbrada a estar frente a un lente, ¿verdad? Al lente de una cámara para trabajar, ¿verdad? Yo le hablo a un lente cuando trabajo, ¿verdad? Pero es otro tipo de cosas, estoy cumpliendo un rol. Ahí no estaba cumpliendo un rol, estaba simple y sencillamente siendo yo, siendo libre, sintiendo, viéndome sexy, sin querer, ¿verdad? O sea, fue una forma muy diferente. Como te digo, estar frente a un lente es algo que he hecho toda mi vida, pero no con la libertad de movimiento, tal vez, que me permitiste tener en esa sesión de fotos. Me encanta, Patri. Y hay algo que aunque no lo creas pasa muchísimo, y es que muchas personas, esos miedos, esas inseguridades, esos temores de la opinión ajena quizás, o de la misma opinión, de la misma forma en como yo me juzgo, les hacen privarse de este tipo de experiencias y muchas otras. Me encantaría, para esas personas, Patri, un mensaje final de tu parte, ahora que estamos hablando de la zona de confort, no como algo que tenemos que brincarnos la barrera y regresar si es del caso, sino que nuestra zona de confort cada vez sea más amplia de forma gradual y progresiva. ¿Qué consejo les darías a ellos? O sea, para que vivan no una experiencia necesariamente como esta, cualquier tipo de experiencia sin temor, basado en los elementos que vos tuviste en consideración para decidirte a hacerlo. Tienen que atreverse. Creo que la vida no se nos puede pasar sin hacer las cosas que queremos hacer. Denle una patada al miedo. Dénsela, o sea, díganle, no lo quiero. Por lo menos no para ciertas experiencias, porque en otras es muy importante que aparezca el miedo. Pero denle una patada al miedo, a los complejos. Atrévanse a hacer las cosas. Somos capaces de hacer lo que nos proponemos. O sea, no hay nada que nos lo impida, solo nosotros mismos. O sea, somos nuestro peor enemigo. Si nosotros nos atrevemos a hacer las cosas, les aseguro que les van a salir. En cuanto a los complejos de las mujeres, porque vos fotografías mujeres divinas, porque sigo tus páginas y tienen unos cuerpazos y, bueno, no hay palabras, ¿verdad? Pero en ese caso yo les diría que todas somos terriblemente hermosas. Aunque todos lo sepamos y no lo reconozcamos no lo reconozcamos y nos flagelemos de repente, y yo soy una de esas, lo digo por experiencia propia, porque yo quisiera de repente tener el cuerpo divino que tenía tal vez a los 20, verme como que nada se caía, que nada se movía, ¿verdad? Pero es parte de nuestra belleza también, ¿verdad? Es parte de que hemos caminado por la vida, es parte también de una maternidad y es parte de sentirnos mujeres al final. Así es que atrévanse. Nada malo va a pasar. Patri, te agradezco infinitamente
por tu mensaje, por tu testimonio, por tus confesiones, porque de verdad son sumamente inspiradoras. Esperamos que la gente reflexione respecto a la zona de confort y espero también en algún momento volverte a tener por acá en el podcast. De verdad, Patri, te agradezco montones. No, a vos por la invitación, más bien, muchísimas gracias. Un abrazo con muchísimo cariño, que estés muy bien. Y a ustedes que nos escuchan, ¿qué opinan? ¿Prefieren salir o ampliar su zona de confort? Déjenos sus comentarios en redes y recuerden que cada paso cuenta. No tienen que saltar al vacío para sentir que avanzan. Se puede lograr esa plenitud, esa felicidad, esa estabilidad de una forma gradual y sostenible. Cerramos con este episodio la 10ª temporada. No me canso de agradecerles por el apoyo. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.